Colombianos, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso prende el ventilador y retira frente a la JEP que Pacho Santos pidió la creación del bloque capital. El antiguo jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, en la audiencia única de la verdad ante la JEP, afirmó que Francisco Pacho Santos pidió la creación del bloque capital. En la audiencia única de la verdad en la que Salvatore Mancuso se juega su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz, el ex jefe paramilitar volvió a relacionar al ex vicepresidente Francisco Santos con las autodefensas. En los tribunales de justicia y paz, Mancuso ya había hablado sobre este tema. Mancuso aseguró que Jorge Bisbal Martelo, quien fue presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, es congresista y que fue condenado por nexos con grupos paramilitares, y Francisco Santos, quien fue vicepresidente del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, pidieron a Salvatore Mancuso crear grupos paramilitares en Córdoba y el bloque capital en Bogotá. El ex jefe paramilitar aseguró que el 29 de abril de 1997, Pacho Santos escribió un texto en el diario El Tiempo, en el que exaltaba la labor de las autodefensas en el rescate de los secuestrados. Esto se hizo entre las Convivir, la Infantería y las autodefensas, señores. Textualmente, Salvatore dice lo siguiente: Francisco Santos vino en representación de los gremios y los empresarios, preocupado porque habían estructuras de las FARC en las goteros de Bogotá y pidió la creación de un bloque. Esto fue en el año 1997 y 1998. En las declaraciones, Salvatore Mancuso ha contado cómo fue el trabajo de los grupos paramilitares con las cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria llamadas Convivir, además de cómo fue la cooperación con la fuerza pública. El medio Verdad Abierta ha relatado que, según sentencias de justicia y paz, Pacho Santos se habría reunido en 2 ocasiones con Mancuso. La primera ocurrió en Tierra Alta, Córdoba, junto con Carlos Castaño, y otra en las instalaciones de El Tiempo, que tuvo como objetivo dar a conocer a los medios de comunicación el propósito del fenómeno paramilitar. Después de estas declaraciones de Salvatore Mancuso, yo creo que la Fiscalía tiene que entrar a investigar al ex vicepresidente Francisco Santos. Durante la audiencia de la JEP, Mancuso reiteró que existieron varias reuniones con Pacho Santos. Mancuso aseguró que fue encargado de crear un bloque norte y que para ello andaba con un carnet del ejército que le fue entregado por la Brigada 11. También afirmó que tenía un carnet de la policía cívica, chapa y uniforme. Teníamos radios de frecuencia exclusiva de la policía y nos hacían acompañarlos en los retenes, señores. Bastante dicientes estas declaraciones. También dijo que el ejército les daba por cada baja un fusil con salvoconducto. Durante la audiencia, Mancuso aseguró que tiene un interés especial en dar apartes nuevos de lo que pasó con el conflicto armado. Además dijo que hay una verdad que nunca entró en el proceso judicial. Aquí se tendrá que tener pues Álvaro Uribe Vélez, que siempre ha negado pues sus nexos con grupos paramilitares, y también aquí Pacho Santos tendrá que entrar a defenderse. Salvatore dijo: estoy contando verdades que las poblaciones vivieron, yo no puedo tapar el sol con un dedo, como esto que las autoridades nos informaban para que no nos capturaran. Pero es que también la semana pasada el señor Álvaro Uribe, en un discurso, pues apoyó las Convivir. Dicen que unas hicieron el bien y otras delinquieron. Este video debería servir como prueba para condenarlo por crímenes de lesa humanidad, dicen acá. A nosotros, ¿qué nos preocupa? Un debilitamiento de las Fuerzas Armadas y un fortalecimiento de grupos privados como los guardias campesinos y las guardias indígenas. Por ejemplo, yo apoyé las Convivir. Unas lo hicieron. Yo apoyé las Convivir, imagínense. Él pues acepta que pues como presidente de la República apoyó estos grupos insurgentes. Bien, otras delinquieron, pero no sustituían a las Fuerzas Armadas. En mi gobierno hubo 4.600.000 cooperantes desarmados. Apoyaban a las Fuerzas Armadas, cooperaban con las Fuerzas Armadas, pero no las sustituían. ¿Qué nos preocupa con las guardias campesinas y qué nos preocupa con las guardias indígenas? Que se van constituyendo como ejércitos privados desafiantes, que sustituyen o van a ser alternativos a las Fuerzas Armadas institucionales que se están debilitando. El paramilitarismo, cualquiera sea su orientación ideológica, hay que evitarlo, como el país tiene que desmontar toda la criminalidad. Palabras del expresidente Álvaro Uribe: yo apoyaba a las Convivir, unas buenas y otras se dedicaron a delinquir.
Y es que en las declaraciones de Salvatore Mancuso dicen, las solicitudes para crear grupos paramilitares llegaron de todo el país, en el Cesar los Géneco, en la cabeza de Jorge Géneco, quien era familiar directo del esposo de la periodista de Revista Semana Vicky Dávila. Las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP. Claro que sí, su señoría. Vinieron solicitudes de todo el país, de el Cesar, los Géneco, en cabeza de Jorge Géneco, de el Magdalena, hubo varios ganaderos, no recuerdo los nombres, pero se los paso en el transcurso del día de la diligencia. En los Montes de Amarilla, el mismo Jorge Bisbal Martelo, que era el presidente de Fedegan, el director de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, que fue ministro del Interior después, Sabas Pretel de la Vega. Él nos trasladaba las preocupaciones del gremio de comerciantes y el pedido de creación de autodefensas en las troncales que comunicaban el interior del país con la costa, debido a que paralizaban el ingreso de materia prima o exportación de materia prima y del comercio que se movía a través de los puertos fluviales marítimos en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. El tema de las mismas carboneras y de los empresarios del transporte del carbón, la vía férrea del carbón, a pesar de que ellos pedían, porque quienes tienen recursos en Colombia, afortunadamente tienen el apoyo de las fuerzas militares, pero las fuerzas militares para aquel momento eran pobres, no tenían dinero, estaban perdiendo recursos en la guerra con la guerrilla y especialmente por falta de recursos. Esto se soluciona después del Plan Colombia, pero antes de eso tenían que pedir apoyo a las autodefensas, y además había una presión enorme, constante, de las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales. Entonces, colombianos, desen cuenta cómo Salvatore Mancuso en estas declaraciones pues empieza a mencionar políticos y personas que se mueven en el medio y pues que realmente deberían ser investigados por todos estos nexos con paramilitares. Habrá que esperar con qué sale la justicia y la JEP, señores, pero acá mencionado el señor Jorge Géneco, el presidente de ese entonces de Fedegan, y el señor Pretel. Esperemos las investigaciones. También en estas declaraciones, Salvatore Mancuso ante la JEP dice que Francisco Santos, ex vicepresidente de la República, pidió crear el bloque capital de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esto es gravísimo, dicen acá. El esquema montado en Córdoba, que fue el mismo que empezamos a replicar por todo el norte. Primero, las personas vieron que estaban agobiados por la guerrilla, venían a hablar con nosotros, esto no puedo negarlo, llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas, hasta el mismo presidente del fondo de Fedegan, Jorge Bisbal Martero, en algún momento nos hizo preguntas de, hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, o en tal zona de Bolívar, o en tal zona del Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital y muchas personas llegaron a pedir. Entonces, con estos pedidos yo me iba con la Convivir, les decía, montemos Convivir. Montemos Convivir, las famosas Convivir que defiende el señor Álvaro Uribe Vélez. Pues frente a esto, varias personas empezaron a hablar del tema y dicen lo siguiente. Wally dice, con las declaraciones de Mancuso aparecen las llaves que explican el porqué la cantidad de ataques que hizo el uribismo hacia la Jurisdicción Especial para la Paz. Le temen que el país sepa la verdad de sus fechorías, pero poco a poco la verdad está saliendo a la luz. ¿Cómo taparán eso? Como lo dice aquí Salvatore Mancuso, no puedo tapar el sol con un dedo. Gustavo Petro también dice, se confirma plenamente en mi debate parlamentario sobre el paramilitarismo en Antioquia en el 2007. El paramilitarismo no fue sino una alianza del narcotráfico con buena parte del poder político y económico de Colombia y un sector de la prensa tradicional para desatar pues el genocidio sobre el pueblo. La mentalidad paramilitar se adueñó de un sector importante de la sociedad colombiana que cree que hay que eliminar la diferencia.
Esa mentalidad paramilitar en parte de la sociedad es el fascismo a la colombiana. Pues Pacho Santos también salió a defenderse y decir a la opinión pública con este comunicado: durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad, y no puede haberla porque nunca sucedió. Un infundio que sale periódicamente coincidiendo con el calendario electoral de turno. No me interesa confrontar con personajes como Mancuso, que ha dado infinidad de versiones contradictorias en este y muchísimos otros temas. No soy persona que rehuya cualquier tipo de debate, pero contrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa, porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz, y eso no lo voy a hacer. Los expedientes de esta investigación están en los archivos judiciales si alguien quiere consultarlos. El tipo acá dice que no se va a enfrentar con Mancuso. Juan Poe, que es investigador, también dijo: Salvatore Mancuso señaló en la JEP que Pedro Juan Moreno, siendo secretario de gobierno de Álvaro Uribe, lo asesoró para crear la Convivir Horizonte con paramilitares, y dijo que el batallón Voltijeros, del que hay prueba que fue miembro Eduardo Zapateiro, tenía nexos con las AUCE, ¿no? Todo se empieza a saber, y pues acá empezamos a ver cómo se van uniendo los hilos invisibles de esto que tiene que ver con todo el paramilitarismo y una época de mucha violencia en Colombia. Y pues los dejamos con esta caricatura de Matador que dice: acusan a Pachito ante la JEP, y aparece una taza de valeriana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Pacho Santos. El expresidente le dice: Mancuso te nombró a ti primero. Y pues aquí Pacho Santos: ay, juepucha. Lógicamente no van a aceptar la verdad en un momento determinado. Habrá que entrar a comprobarla, habrá que entrar a investigar. Pero también tenemos que esperar si la JEP acepta a Mancuso con todos estos testimonios. Esperamos que aporte las pruebas pertinentes para ver si estos poderosos presuntamente por fin van a pagar. Colombianos, si les gustó este video, por favor compártelo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.